Hola y bienvenidos a este nuevo video. Hoy hablaremos acerca de los celtas y su influencia en la música. Antes de adentrarnos en los aportes de este pueblo a la música, debemos responder ciertas preguntas para contextualizarnos. ¿Quiénes eran los celtas? Debemos aclarar que celta es el término utilizado por lingüistas e historiadores para referirse en un sentido amplio al pueblo o conjuntos de pueblos de la Edad de Hierro que hablaban lenguas celtas, una de las ramas de las lenguas indoeuropeas. En ese sentido, el término no es por lo tanto étnico ni arqueológico, pues muchos de los pueblos que hablaron lenguas célticas, como es el caso de los goidelos de Irlanda, nunca llegaron a participar de las corrientes culturales de la cultura Halsat o Latene. Antes de proseguir, debemos aclarar qué fue la cultura de Halsat. La cultura de Halsat es una cultura arqueológica perteneciente al Bronce Final y la Edad de Hierro. Fue Paul Reynek quien primero asimiló el yacimiento de Halsat con los campos de urnas, creando una periodización que actualizó posteriormente Müller-Carpé. Así, Halsat formó parte de los campos de urnas y, a su vez, fue heredada de estos, manteniendo una clara continuidad sin rupturas. Sin embargo, también recibió influencias diferenciadoras gracias a sus contactos con el norte de Italia, con otros colonos mediterráneos a través del Adriático y también de los pueblos de las estepas de Europa Oriental. Fue una cultura de transición entre la Edad del Bronce y la Edad del Hierro, extendiéndose principalmente por la Europa central, Francia y los Balcanes. Se suelen distinguir dos grandes etapas, de un total de cuatro. Halsat A y B, entre el 1200 y el 750 a.C., correspondiente al bronce final de los campos de urnas. Halsat C y D, del 750 al 450 a.C., consolidada como la primera edad de hierro, aunque la C sigue perteneciendo a los campos de urnas. Esta última fase, la fase D, enlaza con el periodo de Latene, del año 480 al año 50 a.C., o segunda edad de hierro. El nombre de esa cultura es debido a la necrópolis de Halsat, situada en la localidad de Halsat, en Austria, cerca de Salzburgo, donde se han encontrado cerca de 2000 tumbas y más de 6000 objetos. El primero en darle esta nomenclatura fue Hans Hildebrand, y sus siguientes divisores fueron establecidos por Otto Tischler y posteriormente la que se utilizaría en la actualidad por Reynek. La cultura del Atene es una cultura perteneciente a la Edad del Hierro, también conocida como Edad del Hierro II. Es una cultura mayormente celta, cuyo núcleo está en los Alpes, aunque en su apogeo terminará por extenderse por el centro de Europa, Francia, oeste de la península ibérica, islas británicas y parte del este de Europa. Esta civilización poseía dos tipos de asentamientos, fortificados por un baluarte de piedras rodeado por un foso. En su interior hay casas de madera de planta rectangular. Hábitat rural. Son pequeñas aglomeraciones de vientas de madera, tanto de planta rectangular como cuadrangular. Son comunes los asentamientos en valles. En el periodo final de esta cultura, el hábitat característico será la oppidum, que son auténticas fortalezas según Julio César. Estos oppida se situaban cerca de yacimientos de materias primas o en vías comerciales, y eran un auténtico centro económico. Lenguas celtas o célticas. Las lenguas celtas o célticas es el nombre por el que se conocen a un grupo de idiomas pertenecientes a la familia indoeuropea, entre las que se incluyen el bretón en Francia, el córnico en Reino Unido, el galés escocés en Reino Unido, el galés en Reino Unido, el irlandés en Irlanda y Reino Unido, el manés en Reino Unido y todas aquellas lenguas muertas de esta familia que un tiempo hablaron los pueblos celtas en Europa Central. Como podemos ver, los celtas han tenido una gran influencia lingüística que perdura incluso hasta nuestros días. El uso del término celta para referirse a la gente de Irlanda y Gran Bretaña surge en el siglo XVIII. Como vimos anteriormente, las más grandes culturas celtas fueron la Halsat y la Atene. No podemos hablar de un estado propiamente celta, ya que cada zona tenía su líder y, siendo los celtas un pueblo guerrero como eran, siempre habían rivalidades entre ellos. La cultura celta estaba formada por tradiciones transmitidas de forma oral, destacando las historias incluidas en el ciclo de Ulster, como el cuento de El cerdo de Magdato, la batalla de los bueyes de Caolinge o Bricuri. Los antiguos griegos y romanos describían a los celtas como personajes jactanciosos y turbulentos, muy amigos de armar camorra. Esto era aún más cierto durante sus festines. Los festines era una parte muy importante en la vida de la nobleza celta. A menudo se celebraban festines para celebrar la victoria en una batalla. Los guerreros tenían entonces la oportunidad de alardear de sus hazañas.
Antes de atrincherar la carne tenía lugar una contienda verbal de bravuconería, para decir quién era el guerrero más valiente de los presentes. Los contendientes para la obtención del título eran estimulados por sus defensores para exponer los alegatos más extravagantes. El vencedor era premiado con trinchar el animal asado y reservarse para él la parte superior del músculo, la llamada parte del campeón. En la Edad de Hierro la mayoría de la ropa de los celtas estaba hecha de lana. La lana se tejía con telares, a cuadros y rayas, pero más simples que el tartán actual. Las piezas de vestir básicas eran el bracné para los varones y túnicas largas y pelplum para las mujeres, así como un saquito en el cinturón denominado pouch para ambos. Ahora es turno de hablar acerca de la música celta. La música celta, al igual que el propio término celta, es un término utilizado para describir un amplio grupo de géneros musicales que parten de la tradición musical popular de los pueblos considerados de tradición celta de Europa Occidental. Como tal, no existe un cuerpo musical real que pueda ser descrito como celta, pero el término sirve para unificar tanto músicas estrictamente tradicionales de determinadas regiones geográficas como un tipo de música contemporánea de raíz folclórica con un mismo origen etnológico y musical. A menudo, por su amplia difusión, el término música celta se aplica a la música de Irlanda y Escocia, ya que ambos lugares han producido estilos bien conocidos que comparten muchos y evidentes rasgos comunes, tanto en lo musical como en lo lingüístico, lo llamado cultura gaélica. Sin embargo, es notable que los músicos tradicionales irlandeses y escoceses eviten el término de música celta, excepto cuando se ven obligados a ello por las necesidades del mercado y cuando se producen en festivales de música celta fuera de sus fronteras. La definición se complica aún más por el hecho de que la independencia permitió a Irlanda proporcionar la música celta como un producto específicamente irlandés, quedando así difuminados sus lazos musicales con la vecina Escocia, lazos que han sido en gran parte restablecidos por los músicos modernos. Escoceses e irlandeses, aunque distintos y separados en lo político, comparten una misma ascendencia cultural y por consiguiente puede hablarse de un patrimonio musical celta o gaélico común a ambos. Estos estilos gozan de renombre internacional debido a la influencia de irlandeses y escoceses en el mundo de habla inglesa, especialmente en los Estados Unidos, donde tuvieron un profundo impacto en músicas estadounidenses como el country. La música de Gales, la isla de Man Bretaña, Galicia, Austria y algunas zonas de Cantabria, León y Portugal son a menudo etiquetadas como música celta, aunque poco tienen que ver con sus respectivas tradiciones con la música que constituye su principal referencia, es decir, la gaélica e irlandesa escocesa. Los instrumentos básicos usualmente empleados en la composición e interpretación de la música celta son la gaita, el bodhrán, el violín, el tin whistle, el low whistle, la flauta traversa irlandesa, la bombarda y el arpa celta. Hay festivales que se celebran a lo largo de toda Europa y también en algunos países de América como Canadá, Argentina, Cuba y México. Conclusión. Teniendo toda esta información a la mano, podemos decir que la cultura celta ha tenido una gran influencia en la música popular contemporánea, ya que todos alguna vez hemos escuchado una o varias hermosas melodías hechas bajo los vestigios de lo que fue esta interesante cultura. A lo largo de todo este video estuviste escuchando un ejemplo de lo que es la música celta actual, y en la descripción encontrarás más música y algo de otros géneros mezclado con el estilo celta. Muchas gracias por ver.